¿Cómo están, queridos hermanos? Muy buenas noches. Martes 29 de julio, se nos va julio, ¿verdad? Y entramos al mes más frío, agosto, ¿verdad? Así que nos preparamos, se viene lluvia ahí anunciada y ya estamos nosotros aquí con nuestros hermanos conectados, ya a través de Zoom. Los veo yo, ustedes no los ven, ¿ah? Los que ven esto por YouTube, pero de parte de toda la congregación, de todos nuestros hermanos, les enviamos un abrazo también a la distancia para que lo reciban con mucho cariño en el amor del Señor. Vamos entonces a comenzar nuestra clase de hoy y vamos a pedirle a nuestro hermano Luis Gajardo, desde la comuna de Colina, ¿verdad? Nos va acá en Santiago de Chile, nos va a dirigir en esta oración para iniciar. Dios te bendiga, querido hermano Luis. Amén. Buenas noches a todos los hermanos. Cerremos nuestros ojos y oramos al Señor. Buen Dios, Padre Celestial, te damos gracias por esta hora que nos permite reunirnos, Señor, para aprender más de tu palabra. Te pido, Señor, que bendiga nuestra vida, nuestro corazón, que sea una tierra fértil, Señor, una buena tierra para recibir esta semilla, Señor, que podamos aprender mucho más de ti y por sobre todo, Señor, poner en práctica lo que aprendamos, Señor. Hay muchas historias, Señor, que están ahí registradas en tu palabra, pero si bien son en tiempo pasado, Señor, aplican muy bien para nuestro día a día, nuestra actualidad, Señor. Así que te damos gracias por todo esto, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, los que van en camino a su hogar, los que están en su hogar, Señor, y abre nuestro corazón, Señor. Abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra. Bendice a nuestro pastor con sabiduría y con gracia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, querido hermano Luis. Vamos a comenzar entonces. Hoy estamos en nuestra clase número 2, ¿verdad? Clase número 2. Y estamos en esta segunda temporada, ¿no? Del panorama bíblico. Ya hicimos el Antiguo Testamento y ya estamos en nuestra segunda clase en el contexto del Nuevo Testamento. La semana pasada hicimos una introducción al Nuevo Testamento perdón, en la clase anterior. Así que si no pudo participar y está viendo esta clase, les recomiendo que puedan escuchar la clase anterior, ¿ok? Para que podamos ir un poquito más contextualizados. Entonces vamos a comenzar con esta clase número 2 y vamos a hablar hoy día del libro de Mateo, ¿verdad? Un libro que la tarea obviamente es que ustedes puedan leerlo en la versión que ustedes consideren más fácil de comprender y vamos a estudiar este panorama en relación a este libro, Mateo, ¿verdad? El Evangelio. Entonces vamos a poner ahí, primer punto, vamos a hablar acerca de el título, ¿verdad? Que obviamente es Mateo. El significado de la palabra o el nombre Mateo es regalo del Señor, ¿verdad? Ustedes ahí pueden poner eso como significado del nombre Mateo, regalo del Señor, ¿verdad? También significa dádiva de Yahvé. Yahvé es uno de los nombres de Dios, ¿verdad? Jehová en el Antiguo Testamento. Es una dádiva. Por eso la traducción un poquito más contemporánea sería un regalo del Señor, ¿verdad? Eso significa Mateo. ¿Sí? Yo sé que algunos de ustedes tienen ahí familia o hijos, ¿verdad? El Mateo de la iglesia, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí un significado, ¿verdad? El regalo del Señor. Mateo es el nombre de este personaje. ¿Quién era Mateo? Era un publicano. Ya les voy a explicar un poquito qué es lo que era el publicano. Pero Mateo era un publicano que decide seguir a Jesús luego de escuchar el mensaje y el llamado. Vamos a leer Mateo capítulo versículo 9, perdón, Mateo capítulo 9, versículo, creo que era el 9, ¿no? A ver. Sí, Sí, dice, pasando Jesús, que no sé si lo anoté mal, a ver. 9:9. 9, 9, ok. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Muchas gracias, hermano Samuel. Ahí tenemos entonces a este episodio, ¿verdad? En el Evangelio, ya en el capítulo 9 nos habla del personaje que es el que escribe, ¿no? El que le da el título también a este Evangelio, ¿verdad? Entonces, vamos a darnos cuenta que Mateo era un publicano, ¿verdad? Una persona, acá dice que se encargaba, estaba sentado en el banco de los tributos públicos, ¿verdad? Y le dice el Señor, sígueme, ¿verdad? ¿Y qué hizo Mateo? Se levantó
de su puesto y le siguió. Mateo también se le va a llamar, se le llama también en el contexto de los evangelios, se le llama también Leví. Van a escuchar ustedes ese nombre, ¿ok? Mateo Leví, ¿ok? Va a tener ese nombre, ¿ok? No confundir con la tribu de Leví. El nombre que tenía también Mateo era Leví, ¿ok? Recuerden que en la Biblia vamos a tener personajes que en algunas oportunidades se les va a llamar por el segundo nombre, en otras oportunidades también se cambia el nombre, ¿verdad? Saulo de Tarso, Pablo, ¿verdad? Van a tener cambios también de nombre. Pero en este caso Mateo también era llamado Leví, y una característica del llamado de Mateo, ¿saben cuál fue? Fue que cuando Jesús le dice, sígueme, de alguna forma esto fue como una orden, ¿ah? De parte del Señor, espiritual, por supuesto, y fue tanto el impacto que llega de parte de Jesús hacia Mateo, que la característica es que Mateo se levantó y dejó todo, ¿verdad? Todo ahí. Acá lo menciona como que dejó el banco, ¿no? Lo vamos a leer en un episodio, pero dice que lo dejó todo para seguir al Señor, ¿verdad? Yo me imagino que Mateo estaba escuchando, ¿no? Esta situación, estos mensajes, ya era conocido Jesús, y de pronto cuando Jesús lo mira, le dice, sígueme, ¿verdad? Que el maestro haya dirigido sus palabras hacia él, de alguna forma muestra también este encuentro que tenemos nosotros con el Señor, ¿verdad? Cuando Él nos recibe, cuando nos abre sus brazos para recibirnos como hijos. Entonces, ¿qué puede hacer uno frente a eso? Dejarlo todo, ¿no? Dejar todo y seguir a Cristo. Entonces vamos a leer el relato de esto en Lucas capítulo 5, versículo 27 y 28. Ya. Dice, tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en su cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces el Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Muy bien, esa es la versión, me imagino que es la nueva traducción viviente, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo lo relata, ¿no? Menciona su otro nombre, que era Leví, y también menciona el acto, ¿verdad? De dejarlo todo y seguirlo. La reina Valera dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Que es justamente lo que el Señor de alguna forma quiere de nosotros, ¿no? Que dejemos todo. No significa que tú abandones tu trabajo, no, pero está hablando de tus ídolos, ¿no? De las cosas, de renunciar, ¿verdad? A ese reino al cual pertenecíamos. Mateo lo pudo entender y acá vemos una característica de este personaje, ¿verdad? Que le da nombre a este libro, a este evangelio. Ahora, Mateo también no solamente fue un discípulo, ¿verdad? No solamente fue un seguidor, o como se menciona acá, un ex publicano, ¿no? Sino que Mateo también fue uno de los 12 discípulos, ¿ok? Para que lo consideremos. Vamos a leer Mateo capítulo 10, versículo 3. Y se prepara Lucas 6:15. Una vez que termine Mateo 3:10, creo que inmediatamente vamos con Lucas 6:15. Ya. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Ok, gracias, hermana. Ahí, bueno, ahí tenemos, ¿no? Ahí se menciona, ahí está haciendo el listado de los apóstoles. Vamos con Lucas 6:15. Amén. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote. Muy bien, o sea, vemos que en Mateo está en el listado de los discípulos, de los apóstoles. Lucas también pone a Mateo dentro de los apóstoles. Vamos a ver qué dice Marcos, capítulo 3, versículo 18. Veamos el Evangelio. Dice Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. Muy bien, ahí está entonces, ¿verdad? A ver, 1, 2, 3, en el cuarto lugar, ¿verdad? También ahí se menciona a Mateo. Muchas gracias, hermana María Carolina. Y en Hechos, vámonos a Hechos, capítulo 1, 13. Recuerda que el libro de Hechos lo escribe Lucas, ¿ok? Veamos si también coincide y lo posiciona como uno de los apóstoles. Hechos, capítulo 1, versículo 13. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban.
Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Santiago. Ahí está entonces, ¿verdad? Ese contexto está hablando de los apóstoles, ¿ok? Para que lo podamos también ver. Muchas gracias, hermana. Entonces, decíamos que Mateo tenía un oficio. ¿Cuál era ese oficio? A ver si se recuerdan. Era un, Cobrador de impuestos. Cobrador de impuestos. pero ¿cómo se le llamaba también? Un publicano. Publicano. Publicano, exactamente. No es que andaba publicando cosas en las redes sociales, no, sino que publicano era su, no, era como el oficio, así se le conocía a esto, ¿no? Y bueno, como lo dicen ya algunas traducciones, los publicanos se ganaban la vida cobrando los impuestos, ¿verdad? ¿A quiénes le cobraban? A sus conciudadanos judíos que estaban a favor del gobierno romano. ¿Ok? Entonces a esos se les cobraba un impuesto especial por estar a favor del gobierno romano. ¿Ok? Entonces, este personaje, que es Mateo, era un publicano y él se encargaba de, o sea, yo creo que nadie lo quería mucho, ¿no? Era como eh, o sea, era el que cobraba las cuentas, ¿no? Entonces nadie quería estar muy cerca de él. No le querían dirigir la palabra porque inmediatamente hacía parte de su oficio, ¿no? Habían otros publicanos también que se mencionan en la Biblia, traten ahí después de ir haciendo memoria, ¿no? Entonces, Mateo tiene este oficio, ¿verdad? De publicano. El oficio, como les decía, de publicano no era muy bien visto por los judíos en general, ¿ok? No era algo así como, qué bien. Algunos publicanos incluso se aprovechaban de su cargo para extorsionar y robar a los judíos, al pueblo judío. Entonces era como una mala práctica, ¿no? Los publicanos incluso eran considerados dentro de la fe judía como pecadores. O sea, cuando querían hablar de los pecadores, mencionaban a estos hombres, o sea, como el oficio, ¿no? Es como que hoy día nosotros quisiéramos hablar de los delincuentes y dijésemos, por ejemplo, eh, no van y por ejemplo, no van a tener un bono por ser un buen ciudadano, ni los delincuentes, ni los ladrones, ni los doctores. Vamos a ponerle así como un título de alguna profesión, ¿no? Porque estaban como catalogados los republicanos, pero los publicanos, ahí sí se me confundes, los publicanos estaban considerados como dentro del conjunto de gente muy pecadora, ¿ok? Vamos a ver Lucas capítulo 5:30, a ver si alguien me ayuda con ese texto. Lucas 5:30. Dice así, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Se fijan? Con publicanos y pecadores. Ahí lo menciona. Lucas, ¿ah? Lucas lo está mencionando. Entonces, realmente no, culturalmente no era bien visto dentro del segmento de la sociedad. El publicano, ¿verdad? El que cobraba el impuesto, nunca fue bien visto y iba relacionado directamente con pecadores. Ahora, Mateo, fíjense en esto, ¿ah? Porque Mateo, que era un publicano, que recolectaba los impuestos, Mateo en su propia lista de discípulos del Señor, o sea, cuando él comienza a mencionar cuando comienza a mencionar a los apóstoles, a los discípulos, él se menciona con su nombre y se reconoce a sí mismo como un publicano. Lo leíamos, ¿no? Mateo capítulo 10, versículo 3. ¿Quién tiene ese? Mateo 10:3. Fíjense, el mismo Mateo está dando este título. A ver, Mateo capítulo 10:3. Dice Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Muchas gracias, Patita. Fíjate, entonces, bueno, la versión de la hermana Patita dice Mateo, el cobrador de impuestos, pero los que tienen la Reina Valera dicen Mateo, el publicano, ¿verdad? Si nosotros lo leyéramos así como así, tal vez no tiene mucha connotación, así como algo negativo, pero recordemos que para la sociedad de aquel tiempo sí lo era. Y acá vemos que Mateo se reconoce como un publicano en su propia lista. Ahora, en ningún otro lugar de la Biblia se asocia el nombre de Mateo con publicano.
Fíjense. Porque los otros que escriben, de alguna forma como que no lo quieren mencionar de esa manera. ¿Se fijan o no? Entonces es como que mencionemos a Mateo, pero ya no, ¿para qué vamos a poner que además es publicano? Entonces, Mateo, que escribe su evangelio, se menciona a sí mismo siempre como el publicano, ¿verdad? Qué interesante, ¿no? Ahora, los otros evangelistas también usaban mucho el nombre también de Leví, ¿verdad? Cuando hablaban de su pecado pecaminoso, o sea, cuando querían hablar de cómo era antes de Cristo, usaban ese nombre Leví. Ahora, ¿qué nos muestra esto entonces? De que Mateo no tenga problema en incluirse en este listado de los discípulos como un publicano, ¿verdad? ¿Qué nos trata de decir esto? ¿Alguno de ustedes le da alguna idea de qué podría significar esta forma? ¿Qué podría ser? Bueno, pensemos ahí, ¿no? Bueno, Eh, mientras, a ver, alguien, hermano Pedro, y se me asemeja que se sentía pecador. ok, ¿y eso de qué nos habla? De transformación de vida. De Cambió. transformación. O sea, él reconocía que era pecador, que había sido transformado. Entonces, ¿en qué concepto nos habla esto de Mateo? ¿Qué característica podríamos ver tal vez en su personalidad, en su corazón? Que él no olvidaba de dónde lo había sacado Dios. Que no olvide. ¿Y eso cómo se llama entonces? Humildad. Arrepentimiento. Humildad. Ah, Humildad. Muy bien, hermana Rosa. Humildad. Todos aportaron, ¿ah? Pero fíjense que esto que acabamos de mencionar, de alguna forma nos muestra la humildad de Mateo, ¿verdad? Porque alguno de ustedes diría un poco si a lo mejor su oficio o de dónde el Señor lo sacó era algo vergonzoso, ¿ustedes lo mencionarían, por ejemplo, hola, por ejemplo, si yo fui alcohólico, ¿cómo está? Y mando un WhatsApp. ¿Cómo están, hermano? Acá les saluda el pastor Rubén, el borracho, ¿verdad? Que era borracho. Por ejemplo, yo no haría eso, ¿no? O si mi oficio era vergonzoso, tampoco lo habría hecho, ¿verdad? Pero Mateo de alguna forma no tiene problema, ¿no? Entonces está testificando lo que Dios hizo y a la vez también él no tiene problema en humillarse socialmente, ¿no? Entonces nos habla de humildad, ¿ok? Un punto importante, ¿no? A considerar. Entonces, eh, al igual que los otros tres evangelios, esta obra, el Evangelio de Mateo, es conocida por el nombre de su autor. ¿Quién es? Mateo. ¿Y quién era Mateo? El publicano, el cobrador de impuestos. ¿Ok? Bien, avancemos. Vamos a hablar ahora acerca del autor también y la fecha. Estábamos hablando del título. ¿Ok? Ahora hablemos un poquito más acerca del autor y de la fecha. Siempre, yo creo que no hay libro que no se dé, pero siempre pueden existir discusiones acerca de la canonicidad, o sea, vale decir de que este libro haya pasado por el canon, ¿verdad? Que haya sido realmente revisado, ¿verdad? Siempre hay discusiones acerca de eso. También hay discusiones en los libros de la Biblia de quién realmente pudo ser el autor. En algunos casos el autor es desconocido. Eso trae ciertas cuestionamientos, qué sé yo. Pero en el caso del Evangelio de Mateo, que es el libro que estamos estudiando, fíjense que esto nunca sucedió, ¿verdad? ¿Qué es lo que no sucedió? Que se haya cuestionado, ¿verdad? Su veracidad, ¿verdad? Como texto inspirado por Dios, ¿verdad? El aporte histórico. Nunca, jamás. Jamás se ven discusiones acerca del libro de Mateo, del Evangelio, ¿verdad? Desde los tiempos incluso de la iglesia primitiva, ¿verdad? No hay discusión alguna. Hay dos personajes, Eusebio, no sé si lo han escuchado, si les gusta la historia, lo van a poder ver ahí, porque Eusebio, estamos hablando del año 265 al 339 después de Cristo, cita a otro personaje que se llama Orígenes, ¿verdad? Esto sería del año 185 al 254 después de Cristo. Dos personajes, Eusebio citando a Orígenes. Eusebio se conocía también como Eusebio de Cesarea y Orígenes, el otro personaje, fueron dos figuras muy importantes en la historia
en la historia original o temprana del cristianismo. Eran dos personajes que siempre estaban ahí, ¿no? Eusebio era conocido principalmente como el padre de la historia de la iglesia. Eusebio. O sea, por ejemplo, en los tiempos modernos, para nosotros, para el segmento latino, tenemos, por ejemplo, Justo González, ¿no? Que es un pastor cristiano, historiador, ¿verdad? Que escribe muchos libros, yo tengo libros de él también, ¿no? Entonces, Justo González es un buen referente a la veracidad de la historia y el relato de las crónicas, ¿verdad? De los tiempos de los inicios del cristianismo. Bueno, entonces, este hombre, Eusebio, era conocido en aquel tiempo, en la iglesia primitiva, como el padre de la historia de la iglesia, ¿verdad? Él fue un obispo y un erudito que vivió en el siglo IV. ¿Ok? Ahora, su obra más importante, la que más resalte, que ustedes la pueden encontrar, se llama Historia Eclesiástica o Historia de la Iglesia, ¿no? Y es una crónica, esta historia es una crónica de los primeros 3 siglos del cristianismo. Hasta ahí llega, porque él desarrolla su vida en el IV siglo. Entonces, él hace toda un aporte histórico, crónico, ¿verdad?, acerca de los primeros creyentes, ¿verdad?, los primeros siglos del cristianismo. Y esto se puede conocer como una fuente fundamental para poder entender la época. ¿Ok? Ese fue Eusebio. Teníamos otro personaje que se llamaba Orígenes, ¿verdad? ¿Quién era Orígenes? Era un teólogo, era filósofo, o sea, eran hombres preparados, ¿no? Y él vivió antes que Eusebio, ¿no? Porque Orígenes vivió en el siglo II y III, el otro era en el siglo IV. Ambos personajes, tanto Orígenes como Eusebio, dejaron un legado que podemos decir tranquilamente que es un legado significativo en la teología, en la filosofía, en la historia de la iglesia cristiana. Y quiero que nosotros leamos, yo tengo acá tengo un texto, un fragmento que está en el libro de Historia Eclesiástica de Eusebio, y fíjense cómo él cita a Mateo. ¿Ok? Me di toda esta vuelta porque quiero que de alguna forma nosotros entendamos que no hay cuestionamiento para el Evangelio de Mateo. Voy a leer, ¿ok? Déjenme ver acá. Dice, entre los 4 evangelios, está escribiendo acá, entre los 4 evangelios, los cuales son los únicos indisputables de la iglesia de Dios bajo el cielo, he aprendido por tradición que el primero fue escrito por Mateo, dice, quien en su tiempo fue un publicano, pero después un apóstol de Jesucristo y fue preparado para para los convertidos del judaísmo, ¿verdad? Y esto está en esta obra magistral llamada Historia Eclesiástica y está en el capítulo 625, ¿verdad? Así que interesante, ¿no? Interesante poder considerar que este hombre, este historiador, ¿verdad? Padre de la iglesia primitiva, está citando sin ningún problema el Evangelio de Mateo, porque estamos hablando del autor y la fecha. ¿Ok? Así que es importante las crónicas para el estudio de la palabra. Sí, ¿qué son las crónicas? Son libros, ¿verdad? De historia, ¿verdad? Paralelos a los tiempos, ¿verdad? Aquí ya tenemos uno, ¿verdad? Pueden ustedes leer algo de Flavio Josefo, ¿verdad? Que también fue un judío historiador que registró, ¿verdad? Su ministerio fue registrar la historia de los tiempos de Jesús, fue contemporáneo de aquellos tiempos, y tenemos ahora estos 2 personajes también que aportan con esto. Entonces, de alguna forma, todo esto va confirmando que el texto que nosotros tenemos, la Sagrada Escritura, es un texto confiable. ¿Ok? Hay muchos indicios que muestran que este evangelio, el de Mateo, fue escrito en una fecha relativamente temprana, ¿verdad? Esto pudo ser previo, antes de la destrucción del templo. ¿Se acuerdan que el templo de Herodes se destruye, ¿no? Es lo que fue profetizado por Jesús. Se cumple en el año, a ver cómo están las memorias, 70. 70, ¿verdad? En el año 70 entonces se destruye el templo, la ciudad, ya conocemos ese episodio. Entonces se dice que el Evangelio de Mateo fue escrito, ¿verdad? Un poquito antes
de la destrucción del templo en el año 70. Algunos proponen una fecha temprana, aproximadamente el año 50, ¿verdad? Después de Cristo. Yo por acá tenía, se me fue a verlo, yo tenía un libro que estaba leyendo, creo que no lo subrayé. A ver, por acá está, a ver. Bueno, ya no importa, ahí no la alcanzo a ver acá. Pero más o menos año 50 después de Cristo, ¿ok? Para que tengamos una idea. Hablemos del contexto histórico. Anoten ahí, contexto histórico de Mateo. Bueno, al leer el Evangelio de Mateo, vamos a ver que hay una temática fuerte, ¿no? En sus relatos. Hay algo que lo destaca, a diferencia de otros evangelios, ¿verdad? Y esto es bien impresionante, ¿no? Llama mucho la atención, porque en el Evangelio de Mateo vamos a ver, por ejemplo, que la genealogía de Jesús está hasta Abraham. Fíjense, los evangelios relatan la genealogía, ¿no? ¿Qué es la genealogía? Los antepasados. Vamos a ver que Mateo va a poner la genealogía, pero llega hasta Abraham. Vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo 1. ¿Quién me ayuda con ese? Mateo 1:1. En Mateo 1:1-2, me parece. 1:1 y 2, sí. 1:1 y 2. Claro. Okay. Dice, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, y Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Muy bien, muchas gracias, hermano. ¿Se fijan? Si ustedes terminan, vamos a llegar después a Jesús, al final. Pero parte la genealogía ¿con quién? Con Abraham, ¿verdad? Es interesante ese punto, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, vamos a leer Lucas 3:37, en cambio el Evangelio de Lucas concluye la genealogía con Adán, o sea, se va al inicio. Vamos a leer Lucas capítulo 3, versículo 37. Dice, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Yared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán. Es el 37. ¿Y el 38? Hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ahí está, ¿verdad? Fíjense, muchas gracias, hermano Juan Domingo. Entonces, ahí tenemos dos diferencias, ¿no? En la genealogía. O sea, ¿habían notado ese dato interesante, ¿no? Libro Evangelio de Mateo, lo cerramos con Abraham. Hasta ahí, ¿verdad? No es que Mateo desconozca a los demás, ¿verdad? Pero para Mateo es interesante llegar hasta este punto, ¿verdad? Abraham, subrayo, ¿verdad? En el caso de Lucas, ¿verdad? Un gran investigador, un doctor, un investigador, él dice, vamos a llegar hasta Adán, ¿ok? Jesús es uno de los únicos personajes religiosos, ¿verdad? De todo el mundo, que tiene su genealogía completa. No, importante punto también, ¿no? Ahora, volviendo a lo anterior, Lucas muestra a Cristo como el redentor de la humanidad. ¿Ok? Lucas, el Evangelio de Lucas, va a mostrar a nuestro Señor como el redentor de toda la humanidad. Por esta razón, entonces, es que a Lucas le interesa en su genealogía llegar hasta el origen de la humanidad, que en este caso es Adán, ¿verdad? Esa es la respuesta. En el caso del Evangelio de Mateo, el enfoque es distinto, ya se lo explico, pero en este caso es mostrar, para Mateo es muy importante mostrar que Jesús es el rey y el Mesías de Israel. ¿Ok? Eso va a ser el objetivo, ¿verdad? De Mateo. Entonces, este evangelio, vamos a darnos cuenta nosotros que cita más de 60 veces pasajes que son proféticos del Antiguo Testamento. En el caso de Mateo. Hay mucha cita profética, a diferencia de los otros relatos, o sea, los otros evangelios, van haciendo los mismos relatos similares, pero no se preocupan de citar la profecía en el cumplimiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Mateo quiere hacer énfasis que las profecías del Antiguo Testamento, que era el libro sagrado del judío, se están cumpliendo, ¿verdad?, en Jesús. Entonces ahí tenemos un énfasis. ¿Ok? Hay una
alta probabilidad, bueno, a todo esto, no les terminé de decir la historia, concluir la idea. Para Mateo es más importante que quede claro que Jesús viene del linaje de Abraham, ¿verdad? Porque ese es muy importante también para el contexto judío, ¿verdad? En cambio, Lucas quiere presentar un evangelio para la humanidad, entonces se va hasta Adán. A lo mejor lo dije, ya no me acuerdo, pero por si acaso, porque tengo tantas ideas que ahí se me van a veces desordenando, ¿verdad? Les pido disculpas. Eh, le estaba diciendo yo que hay una alta probabilidad de que los lectores, o un poco a quien estaba dirigida esta carta de este Evangelio de Mateo, este libro, es probable que estos lectores fueran mayormente judíos, ¿verdad? Y esto se va a evidenciar por algunos hechos que se muestran justamente en este Evangelio, ¿verdad? Y bueno, otros incluso, ¿verdad? Por ejemplo, Mateo normalmente cita las costumbres, ¿verdad? Judías sin explicarlas. ¿Se entiende, no? En contraste de otros evangelios, Marco, de Juan, ¿verdad? Entonces, Mateo está escribiendo este evangelio con muchos relatos propios de la época, como sabe que su público, ¿verdad?, objetivo es gente de la misma cultura, entonces ya no tiene que explicar nada, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a suponer que Jesús o que el Evangelio se desarrolló en México, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, en mi relato, yo le pongo que voy a escribirlo y como va dirigido a los mexicanos, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, y cuando se sentaron a comer, se sirvieron un pozole que estaba exquisito, ¿verdad? Unas tortas ahogadas y listo, ¿verdad? Y no doy mayor explicación. ¿Por qué? Porque yo digo, los que van a leer entienden lo que es esto, ¿no? Pero a lo mejor usted no sabe lo que es el pozole, no sabe lo que es la torta ahogada, si es que vio el Chavo del Ocho, mejor por ahí. Pero se entiende el contexto, ¿no? Entonces, Mateo normalmente cita las costumbres judías, pero no las explica. ¿Se entiende, no? O sea, habla de cosas y no las explica, ¿verdad? Las 10 vírgenes, por ejemplo. A nosotros nos cuesta mucho entender esa parábola, ¿no? Así como que eran, entonces tenía 10 esposas, la poligamia, y nos pasamos un rollo, ¿no? Pero hay cosas que para el contexto del Evangelio de Mateo, que son judíos, cultura judía, religión judía, él no necesita tanta explicación porque ya la gente lo entiende, ¿no? Es parte de su cultura. Por esa razón, Mateo normalmente cita costumbres judías sin explicarla en contraste a los otros evangelios, ¿ok? Estamos diciendo esto porque les digo que hay una alta probabilidad de que los lectores de Mateo eran justamente judíos. También Mateo constantemente se refiere a Jesús, al Cristo, Cristo significa el ungido, y lo menciona como el hijo de David, ¿sí? Hijo de David, constantemente se está refiriendo, ¿verdad? A Jesús como el hijo de David. Ahora, el hijo de David, ¿quién era el personaje? Había un personaje que decía hijo de... Ah, Bartimeo, ¿se acuerdan del ciego? Que decía, Jesús, Jesús, no, pero le decía, hijo de David, ahí sí. Hijo de David, ten compasión de mí. Era ciego, ¿verdad? Era ciego de la vista y no veía. Entonces decía, hijo de David, ten compasión de mí, ten compasión de mí. Y esa palabra, hijo de David, es como, de alguna forma, era, los judíos cuando decían esto, era porque podían reconocer, ellos esperaban en realidad un Mesías bélico, el hijo de David, ¿verdad? Recuerden que David era el valiente David. Entonces, este nombre, hijo de David, no hacía tanto énfasis a la genealogía, sino que más bien era en el concepto del Mesías que tenían, más como justiciero, defensor, bélico, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, vamos a darnos cuenta que constantemente acá en Mateo se refiere a Jesús como el hijo de David, ¿ok? ¿Por qué? Porque de alguna forma le está haciendo calzar al Mesías con este concepto que ellos manejaban, tal vez un poco distorsionado del Mesías que esperaban. Recuerden que para ellos fue confuso que el rey de los judíos fuera un hombre humilde, que entrara en un pollino, en un burrito, ¿verdad? Entonces,
por eso les hace calzar, ¿verdad? Y les dice el hijo de David. ¿Ok? Lo vamos a encontrar en el capítulo 1, en el 9, en el 12, en el 15, en el 20, en el 21. En todos estos capítulos se está mencionando al hijo de David. ¿Ok? Otro punto que nos hace entender que el Evangelio se enfoca a los judíos es que Mateo llega incluso a proteger esta sensibilidad judía en relación al nombre de Dios. Porque saben ustedes que, por ejemplo, los judíos no escriben ni mencionan el nombre de Dios, ¿verdad? Por eso ellos dicen el Altísimo, ¿verdad? Adonai, pero ellos nunca van a decir el nombre de Dios, ¿verdad? Para ellos es una cosa, pero tremenda. Entonces Mateo, que entiende esta cultura, esta tradición, de alguna forma, para proteger esta sensibilidad de los judíos, como les quiere mandar esta carta o este evangelio, esta buena noticia, y quiere que ellos la lean y no se sientan de alguna forma ofendidos en relación al nombre de Dios, utiliza Mateo una frase que es muy interesante, hermanos. ¿Saben cuál es? El reino de los cielos. Mientras que los otros evangelistas, los otros evangelios, utilizan el reino de Dios. El reino de Dios es semejante a, dicen, ¿verdad? Pero eso lo hacen los otros evangelios. Pero Mateo dice el reino de los cielos, ¿verdad? Quiere evitar usar la palabra, el nombre de Dios. ¿Se entiende, no? Sabiduría, ¿verdad? O sea, es interesante esto. No era una estrategia como tal, sino que era ser prudente, ¿verdad? Algo que a veces nos falta a los cristianos, ser prudentes, ¿verdad? Entonces, utiliza esta forma. Qué interesante, ¿no? Ahora, todos los temas principales del libro, en este caso del Evangelio de Mateo, van a estar siempre entrelazados o arraigados al Antiguo Testamento y lo colocan a la luz, ¿verdad? Del que lo lee, en relación a esta expectativa, en relación a esta esperanza de un Mesías, ¿verdad? Para Israel. Entonces Mateo se encarga de desarrollar muy bien esta parte de la historia. A mí me gusta mucho leerlo de esa manera. ¿Ok? El Evangelio de Mateo fue escrito ¿en qué idioma? Bueno, ya sabemos que el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo, ahora se comienza a utilizar este idioma internacional que es el griego. ¿Ok? Del griego vamos a tener varios dialectos, ¿verdad? Dórico, jónico, tolomaico, son distintos griegos, ¿verdad? Y cada uno de ellos podía ser koiné, por ejemplo, que a veces pensamos que el koiné es un dialecto y no, ¿verdad? El koiné era cuando ese tipo de griego, el jónico, dórico, ático, tolomaico, se comenzaba a usar de manera ya común en el pueblo, en la ciudad, entonces pasaba a ser un koiné, ¿verdad? De uso común. El Evangelio de Mateo fue escrito en griego, ¿verdad? A pesar, y fíjense ahí ustedes, por ejemplo, en la Pasión de Cristo, que el Padre Nuestro, por ejemplo, está en arameo, ¿verdad? Recordemos que la lengua materna de Jesús, ¿cuál era? ¿Se recuerdan ustedes, no? O sea, ¿cuál era la lengua materna de Jesús? El griego era el idioma internacional, pero la lengua materna de Jesús era Arameo. Arameo. el arameo, pero no cualquier arameo, era el arameo galilaico, ¿verdad? Arameo galilaico. Que era como era un dialecto, ¿verdad? Del griego, del pueblo, ¿no? También Jesús utiliza el griego jónico, ¿verdad? Que era el griego también del pueblo, ¿verdad? Del campo, ¿verdad? Entonces, interesante porque Jesús no se calentó la cabeza con usar palabras muy rebuscadas, ¿no? Entonces, eso es interesante. Ahí, en una clase que yo hice de Conociendo la Escritura, explico un poquito más acerca de los idiomas originales. Pero bueno, podemos decir que el conjunto general del Evangelio de Mateo va a estar escrito en griego, a pesar que tenemos también algunos hebreos, ¿verdad? No tan así como un paleo hebreo, pero sí un hebreo. Entonces, el escritor de Mateo se reconoce como un testigo ocular del ministerio público de Jesús, ¿verdad? De la historia de Jesús, ¿verdad? No es una persona que está contando una historia que alguien contó por ahí, que le contó a su abuelita y que por ahí la escuchó, no, sino que se considera, el escritor de Mateo, que es Mateo, se considera como un testigo ocular de este ministerio de Jesús,
y así lo relata, ¿verdad? Como haberlo vivido como tal, ¿verdad? El propósito del libro es muy claro. Dijimos que era demostrar que Jesús era el Mesías para la nación judía, en la cual esperaron por mucho tiempo, ¿verdad? Venían saliendo de 400 años de silencio, así que créanme que era esperado, pero lamentablemente lo rechazan, ¿verdad? El mismo pueblo rechaza a su Mesías. Entonces, es por esta razón la gran cantidad de citas del Antiguo Testamento que se cumplen en Jesús. Vamos a leer algunas citas eh, rápidamente donde Mateo está diciendo para que se cumpla lo dicho por el profeta cuando y lo cita. Vamos a leer Mateo capítulo 2, 17 y 18, por favor. Mateo capítulo 2, 17 y 18. Amén. Dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Ahí, muchas gracias, Luis. Ahí entonces está citando, ¿verdad? La profecía del Antiguo Testamento y diciendo para que se cumpliese lo dicho por el profeta. En este caso lo menciona Jeremías, ¿verdad? Ok, Mateo 4:13, leámoslo. 13 y 14 y 15. El Gabriel creo que era, ¿no? Sí, partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Jordán, Galilea, caminó del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Muy bien, Gabriel, muchas gracias. Ahí está, entonces, ¿ves? Ahí entonces tenemos este texto, ¿verdad? Que ahora está diciendo que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Cuándo dijo? Y cita la profecía, ¿verdad? Le tocó un nombre medio raro al pobre Gabriel, pero se entiende, ¿no? Ok, Mateo capítulo 13, 35. Mateo Amén. 13. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Muy bien. Mateo capítulo 21, 4 al 5. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía, dile a la gente de Jerusalén, mira tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Ok, muy bien. Ahí está hablando un poco de la entrada triunfal, ¿no? A Jerusalén. Es raro esta entrada triunfal en un burro, ¿verdad? Es como medio irónico, ¿no? Pero se entiende. Mateo capítulo 27, 9 y 10. Amén. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Ok, muchas gracias, hermano. Ahí también entonces está mencionando a Jeremías, ¿verdad? Entonces, fíjense en esto, ¿ah? El Evangelio de Mateo está constantemente dando esta indicación para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo y menciona, ¿ok? La razón es lo que estamos explicando, ¿ok? Ahora pasemos a este otro punto que es histórico, datos históricos y teológicos. Como yo les decía, la finalidad del Evangelio de Mateo era evangelizar al pueblo judío, demostrándole el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en Jesús. Nosotros vamos a encontrar, según los eruditos, yo no los conté, pero los que se han dedicado a esto dicen que vamos a encontrar 32 veces la frase el reino de los cielos. ¿Ok? Ahora, ¿se acuerdan por qué les dije que se usaba la frase en Mateo, se utilizaba la frase el reino de los cielos y no el reino de Dios, como se usa en los otros evangelios? ¿Alguien me lo recuerda? Que no podían, Porque los,
Porque los Leí judíos no mal. pronunciaban el nombre de Dios. Dámonos ya. La hermana Vero, a ver, vamos hermana Vero. Porque los ¿Qué judíos pasó? no pronunciaban el nombre de Dios. Ok, muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? Porque era ofensivo. Ok, muy bien. No pronunciaron el nombre de Dios porque sería ofensivo decirlo. Ok, entonces, ¿cuántas veces? 32 veces, ¿verdad? Esta frase, el reino de los cielos. Como dijimos, también la genealogía muestra a Jesús dentro del linaje de David, algo que era importante en relación a la proclamación de Jesús como el Mesías, ¿verdad? Como el rey de Israel. Mateo, ¿se escuchan los perros? ¿No? Ok. Mateo muestra que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa Cristo? ¿Significa él? Ungido. Ungido. El ungido. Exactamente. Jesucristo significa Jesús, que sería el nombre, ¿verdad? Jesús, el ungido. Entonces, Mateo muestra que Jesús es el Cristo y él es el heredero de la línea real, ¿verdad? Hay un linaje que cumplir ahí, no cualquiera podía ser el rey de los judíos, ¿no? Ok. Entonces demuestra que Jesús es el cumplimiento de docenas de profecías del Antiguo Testamento en relación a este rey que vendría. Recuerden que en el Antiguo Testamento se va a leer también esa frase, el rey que vendrá, ¿verdad? Porque está hablando en un futuro. Pero ahora en el Evangelio se está hablando del rey que vendría, porque se cumplió en Jesús. Todos los temas históricos y teológicos giran en torno a este objetivo, que es un objetivo evangelístico con los judíos, apologético para defender que en Jesús se está cumpliendo la profecía. Ahora, Mateo, note esto porque Mateo, el Evangelio de Mateo, cita 5 discursos principales. O sea, si usted lee desde el capítulo 1 hasta el 25, que usted ya lo leyó, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que podemos desglosar esto, clasificar o mencionar 5 discursos principales, ¿verdad? Que en este caso Mateo lo registra así. El primer discurso va a estar del capítulo 5 al 7 y nos habla de el Sermón del Monte, ¿verdad? Ese es el primer discurso principal, ¿verdad? Hay un segmento del capítulo 5 al 7, el Sermón del Monte, Sermón de la Montaña. Bienaventurados los, y ahí se desarrolla un primer discurso. Segundo discurso, la comisión de los apóstoles, capítulo 10, ¿verdad? El llamamiento de ellos, ¿verdad? Y acá tenemos un discurso importante, la comisión de los apóstoles. El tercero, las parábolas del reino. Había una profecía que la leímos ahí, ¿no? En relación a esto. Entonces, vamos a ver acá en Mateo un grupo, ¿verdad? En el capítulo 13 vamos a darnos cuenta que tenemos las parábolas del reino de Dios, o el reino de los cielos en este caso. Después tenemos un discurso acerca de la semejanza del creyente a un niño, ¿verdad? Porque niños y mujeres, ¿qué pasaba en el contexto judío? Niños y mujeres ni los pescaban, ¿verdad? Ni los consideraban. Tan así, era tan común y normal, y asumido también por lo demás, por el género femenino, que se decía, habían 5.000, sin contar mujeres y niños, ¿verdad? O sea, no era problema en realidad para la cultura de aquel tiempo, pero en este caso vamos a ver que hay un discurso importante acerca de la semejanza del creyente a un niño, ¿verdad? Y ahí está esa conversación, ¿verdad? Dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y esto era como un poco sacachispa, ¿no? En aquel tiempo. Algo también que me llama la atención y siempre reflexiono en eso, ¿ah? Que Jesús dignifica a la mujer, ¿eh? Eso es importante porque primero, por ejemplo, a la mujer adúltera, ¿se recuerdan? De alguna forma la defiende con sabiduría, el que esté libre de pecado lance la primera piedra, ¿verdad? Y le dice, párate, no peques más. Luego se relaciona con una mujer samaritana, ¿verdad? Que también era despreciada. Recuerden que los samaritanos culturalmente no podían ni siquiera mirarse, ¿verdad? Con los judíos. Ellos vivían en Samaria, a las afueras de Jerusalén, eran mal vistos porque se habían mezclado con gentiles. Y Jesús y un rabino, ¿verdad? Un maestro judío que hable con una samaritana habría sido terrible, ¿no?
ya porque era mujer para el contexto y además samaritana. Pero lo más interesante es el diálogo que Jesús tiene con esta mujer. ¿Cuál es ese el diálogo? ¿Cuál es el contexto, verdad? El principal, porque tiene varias conversaciones, pero ¿cuál es el contexto principal? La adoración, ¿verdad? Y ahí le dice que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la adoración, ¿para quién era en todo el contexto del Antiguo Testamento? ¿Quién la hacía? ¿Iban las mujeres al templo a adorar y a presentar ofrendas a Dios? No, ¿verdad? Eran los hombres, los sacerdotes, los levitas, el sumo sacerdote. Entonces Jesús tiene este diálogo con una mujer y le habla de adoración, ¿verdad? Entonces, ¿qué transgresor sería, no? Que era como medio provocativo. De ahí por lo tal, dicen que Jesús sería como uno de los grandes revolucionarios y que se agarran un poco de sacarle un poco de chispa política a esto, pero es interesante los diálogos que se van mostrando. Bueno, antes yo que me voy a otros temas. Entonces, primer tema era el Sermón del Monte, ¿verdad? El segundo tema era la comisión de los apóstoles. Luego teníamos las parábolas del reino de los cielos. Luego teníamos este discurso acerca de la semejanza de los creyentes con un niño, ¿verdad? Hay que ser como un niño, pero no en lo inmaduro, por supuesto, en la inocencia, en la pureza. Luego tenemos el último discurso, que es el discurso de su segunda venida, capítulo 24, 25, ¿verdad? Ahí tenemos, nótese esto, segunda venida, ¿verdad? El arrebatamiento, ¿verdad? No se considera como segunda venida, a pesar que está como dentro del segmento de la antesala de la segunda venida. El arrebatamiento es un trato, es algo con la iglesia del Señor, con nosotros. Segunda venida es algo que apunta solamente a los judíos, ¿ok? Entendamos esto. Entonces, este discurso que vamos a ver en el capítulo 24 y 25, el contexto es la segunda venida, ¿ok? Para que lo podamos también comprender, ¿ok? Entonces ahí tenemos estos 5 puntos. Cada uno de estos discursos, cada discurso en general, va a terminar con una frase. ¿Cuál es la frase? Cuando Jesús terminó estas palabras, ¿ok? Esa es la frase que dice. ¿Qué hace esto? Da pie, está diciendo cuando el escritor de Mateo dice, cuando Jesús terminó estas palabras, entonces ya está pasando a otra temática, a otro contexto. Vamos a leer Mateo capítulo 7:28, a ver si me ayudan, Mateo 7:28. Amén. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Ahí tenemos un final, gracias hermana, ¿verdad? Y cuando Jesús terminó estas palabras, ahí tenemos. Esto se va a repetir varias veces, ¿eh? Entonces se está terminando estos discursos, ¿ok? Muy bien. Vamos a leer Mateo 11:1. Si me ayudan, por favor, Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Muy bien, cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones, ¿verdad? Ok, muy bien, vamos a leer Mateo 13:53, por favor. Cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región. Ok, muchas gracias, hermana. Mateo capítulo, leímos el 13:53, parece que no, ¿no? 13:50, ese lo leímos, ¿no? El 19:1, leamos. Dice, Jesús enseña sobre el divorcio. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Muy bien, ¿verdad? Ok, terminó, ¿verdad? Estas palabras. El último, Mateo capítulo 26:1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Ok, nosotros no estamos leyendo, gracias hermana, nosotros no estamos leyendo toda la historia en el contexto, solamente nos estamos enfocando en esta frase. Recuerden que esto es un panorama, ¿ok? Entonces fíjense que cada una de estas frases que habla un poco en esta variación que va a tener también de esta frase cuando terminó estas palabras, nos vamos a dar cuenta que está cerrando un contexto, ¿verdad? Por eso, ¿se acuerdan que el domingo yo leía acerca de la disciplina? ¿Sí? Esto de tener, si tienes algo contra tu hermano, donde hay 2 o 3 congregados, ¿verdad? El testigo. Todo eso hay que leerlo en un conjunto, porque si no terminamos teniendo
unas doctrinas bien raras, ¿no? Lo que atar y desatar en el cielo. Entonces, siempre hay que leer ese conjunto de cosas, ¿verdad? Para poder cerrar la historia. Mateo nos está dando acá algunas referencias de cómo se cierra, ¿verdad? El texto. Entonces, esto se convierte en una frase, esta frase, esto de termino con estas palabras, esta frase señala que comienza un nuevo relato en otro contexto. En el Evangelio de Mateo tenemos una larga sección de aperturas que va a estar del capítulo 1 al 4 y tenemos una corta conclusión, una gran apertura al principio y una corta conclusión en el capítulo 28 del 16 al 20, ¿verdad? Estos dos relatos, ¿qué es lo que hacen? Es encerrar esta introducción y este final cortito, lo que hacen es encerrar el resto del Evangelio, ¿ok? Y este segmento que está al medio, entre la introducción y el final cortito, este segmento se divide entonces en estas 5 secciones que acabamos de mencionar, ¿verdad? Y cada una con un discurso y una sección de narración propia de la historia que se está desarrollando. Algunos han visto un paralelo incluso en estas 5 secciones que yo les mencionaba y hacen una referencia directa con los 5 libros de Moisés del Antiguo Testamento. ¿Cómo se llama este conjunto de 5 libros iniciales del Antiguo Testamento? El Evangelios. De no, Pentateuco. el Pentateuco. Pentateuco, exactamente. El Pentateuco, ¿verdad? O la Torá también dentro del nombre más judío. Ok, algunos hacen relación a esto. Dicen que estos 5 discursos se pueden perfectamente acomodar. Yo lo estuve mirando y claro, efectivamente, ¿verdad? Se pueden acomodar perfectamente a la temática de cada uno de estos 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico. Es interesante, ¿no? Ahora, el relato que vamos a ver acá en el Evangelio, el relato del conflicto entre Jesús y el fariseísmo, que era una secta observante, también es un tema bien común acá en el Evangelio según Mateo, ¿verdad? Que en otros evangelios tal vez no se va a destacar tanto. Pero Mateo, de alguna forma, es muy cuidadoso al mostrar el error de los fariseos, ¿verdad? Y esto es por beneficio de su audiencia, que podrían ser también los mismos fariseos, ¿no? Una audiencia judía. Entonces, él no lo hace por razones personales o de engrandecimiento personal, sino que es cuidadoso, ¿verdad? En cómo lo hace. Ya esta frase de el reino de los cielos que le explicaba nos muestra un poco que era bien prudente el hermano Mateo, ¿verdad? En escribir. Mateo omite, por ejemplo, la parábola del fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan que la encontramos en otros evangelios? Pero en el caso de Mateo, en el Evangelio de Mateo, no está. ¿Por qué? Fariseo, publicano, ¿qué tenían en común estos dos? Judíos. Entonces, para no ofender, vamos a omitir esta parábola. Prudencia, ¿no? Aprendamos de esto. Hay cosas que a veces, hermano, mira, si tú vas a ir a visitar a alguien que tiene una imagen de una virgencita en su casa, ¿verdad? Y tú le vas a hablar de Jesús, mira, partiendo porque el peor error que cometemos los cristianos es hablarle a la gente de su pecado, ¿verdad? Es como decirle, el alcohol te hace mal, si eres borracho, si eres ladrón, y nos centramos en que, el puro pecado, ¿verdad? Pero eso no te cambia. Lo que cambia es cuando tú escuchas la buena noticia, ¿verdad? Que Jesucristo es el Señor, que Él nos perdona, que a través de Él tenemos la oportunidad de reconciliarnos con el Padre. Ese es el Evangelio, ¿verdad? El otro es el Evangelio de la metralleta, que nos centramos solamente en el detalle de la persona, pero para que esa persona pueda ser convencida por el Espíritu Santo, necesita recibirlo, ¿no? Y para eso lo vamos a recibir escuchando el Evangelio, ¿verdad? Lo que Jesús hizo por nosotros. Así que no perdamos tiempo en machacarle, como dicen por ahí, con el pecado de la persona. No es que no vamos a predicar del pecado, pero tenemos que ser prudentes. ¿Por qué les digo esto? Porque Mateo, en su evangelio, saca, ¿verdad? Esta parábola del fariseo y el publicano, ¿verdad? Recuerda que él era publicano también, pero la saca, ¿verdad? Aunque esa parábola de alguna forma la habría favorecido, pero él decide sacarla, ¿no? Para no ofender a estas personas. Tienen que ustedes como
como creyente abrir un poquito esa mirada, ¿no? Porque yo sé que están diciendo, no, pero es que el evangelio en sí es ofensivo. Claro. Ahora, yo les decía, ¿qué pasa si, por ejemplo, tú vas a predicarle a una persona que es católica y tiene sus imágenes, ¿verdad? Y tú entras a su casa, ¿verdad? Hola, ¿cómo está? Uy, qué bueno que vino a visitarme, ¿verdad? Y tú te pegas con los ojos con la pobre virgencita que está ahí, ¿verdad? Y ya le duelen los brazos de estar ahí. Entonces, y tú dale, ¿verdad? Y esa virgencita, ¿quién se la regaló? Le dices tú a la persona. Mire, justo ando con un martillo acá en mi cartera. No sé si me lo permite. No, es que esta virgencita era de mi mamá y yo la, no sé. No, mire, si usted quiere recibir a Cristo, primer paso, rompamos la virgencita. ¿Qué creen ustedes, hermanos? Estaría mal, ¿no? Eso sería, pero la forma más absurda, ¿verdad? De presentar el evangelio. Una vez nos pasó, ¿no? Y la persona nos decía, mira, yo tengo esta virgencita porque era de la mamá, qué sé yo. Yo dije, no, está bonita, ¿verdad? No te preocupes. Y hablamos del evangelio y nos centramos de eso. Y ella abrió su corazón y finalmente, a la tercera visita, ella misma había sacado la virgencita, ¿verdad? Porque obviamente como recibió al Señor, el Espíritu Santo la convenció de su pecado, ¿verdad? Que era la idolatría, ¿verdad? Entonces yo ahí saqué mi martillo y ya en conjunto la rompí. Tampoco, ¿verdad? No. Ella me dijo, ¿qué hago yo con la virgencita, verdad? No la quiero romper porque era de mi mamá, es un recuerdo. Y dije, bueno, guárdela, ¿verdad? No. Usted ve lo que hace con ella, ¿no? Pero hay que tener equilibrio, ¿no? En esto. Se lo digo porque a veces podemos caer en cosas que no tienen sentido. Ok, ¿por qué digo esto? Porque Mateo era muy prudente, ¿verdad? Ok, ya me perdí. A ver, déjenme buscar acá. Les decía yo que había sacado esta frase de esta parábola del fariseo y el publicano. Mateo también menciona a los saduceos más que en otros evangelios, los menciona a los saduceos. Yo ya hablé también de ellos. Tanto los fariseos como los saduceos son regularmente retratados de manera negativas, ¿verdad? De una forma negativa, y puestos como ejemplos de advertencia, ¿verdad? No sean como los saduceos, no sean como los fariseos, ¿verdad? Su doctrina es una levadura que debe evitarse, ¿verdad? Acá Mateo lo estaba mencionando. Ahora, aunque estos grupos estaban doctrinalmente en desacuerdo entre sí mismos, yo una vez les hice como un resumen, ¿no? De cómo, por ejemplo, los publicanos estaban en contra de esto, estos estaban en contra de esto, unos creían en la resurrección, otros no, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Era una cosa de no había ni uno que estuviese de acuerdo con ninguno, pero sí estaban unidos en algo, que también se lo he mencionado, a ver si se recuerdan y si captaron esa idea. Todas estas sectas observantes no estaban de acuerdo entre sí, nunca lograron ponerse de acuerdo, eran enemigos aférrimos unos de otros, pero sí lograron estar de acuerdo en una sola cosa. Hubo un momento en la historia en donde ellos lograron ponerse de acuerdo. La Contra Jesús. crucificación de Jesús. En la crucifixión de Jesús. Muchas gracias, hermana Luz. Yo sé que el hermano Juan Antonio también quería decir eso, ¿no? Ok, cuando tenían que acusar a Jesús para la crucifixión, fue el único momento en la historia donde se ven ellos así como, somos hermanos, fariseos y romanos, y ahí se pusieron de acuerdo, ¿no? Pero después de eso siguieron siendo pleiteros, ¿verdad? Ok. El rechazo del Mesías de Israel es otro tema también que se va a estar mencionando acá en este evangelio, ¿verdad? Porque el objetivo es al judío. En ningún otro evangelio los ataques en contra de Jesús son relatados tan fuerte como acá, ¿verdad? Porque se quiere mostrar cómo es que el judío, ¿verdad? El pueblo judío rechazó al Mesías, ¿verdad? Y vamos a ver acá nosotros que desde el escape a Egipto de sus padres, ¿verdad? Cuando era perseguido antes de todo el desarrollo de su ministerio, siendo en el proceso de gestación, ¿verdad? Cuando son niños, ¿verdad? Desde el escape a Egipto, ¿verdad? Hasta la escena de la cruz, Mateo, el Evangelio de Mateo, muestra la evidencia de este rechazo del Cristo, del ungido, del Mesías, más que otros evangelistas, ¿verdad? Más que otros evangelios. Lo va a resaltar, ¿verdad? Porque la idea es que el que lee este pasaje, que era un evangelio principalmente
a los judíos, de alguna forma puede entender, ¿verdad? Que han rechazado al Hijo de Dios. ¿Ok? Ahora, me gusta el final, ¿verdad? Como Mateo también trata la imagen de Jesús, porque hace todo el relato verídicamente, pero lo muestra como un rey victorioso en el final del Evangelio, ¿no? Como un rey victorioso, un rey que un día regresará, que se va, ¿verdad? Pero regresará. ¿Y cómo lo hace? Sobre las nubes, ¿verdad? Sobre las nubes del cielo, ¿verdad? Con poder y con gran gloria. Esto está ahí en Mateo capítulo 24, versículo 30. A ver si alguien me lo lee y con eso terminamos. Amén. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en la nube del cielo con poder y gran gloria. Muchas gracias, Monse. Con poder y gran gloria, ¿verdad? Y así va cerrando ya su carta, ¿no? Qué interesante, qué importante, ¿no? Cómo Mateo trata la buena noticia, cómo es el aporte que nos da en la cosmovisión, ¿verdad? Del ministerio público de Jesús y cómo nosotros podemos hoy día aprender, ¿verdad? Con sabiduría de Mateo, ¿verdad? En la forma de la escritura. Interesante, ¿no? Bueno, hemos concluido nuestra clase de hoy. No les voy a mostrar el videito, lo vamos a dejar para que ustedes lo vean después ahí en casa, ¿verdad? Porque son 2 videos. Así que se los mando después por ahí por el WhatsApp de la iglesia para que lo puedan ver, ¿ok? Pero creo que con esto ya tenemos más que suficiente para el aprendizaje de Mateo. ¿Qué nos corresponde leer la próxima semana? ¿Qué evangelio viene? ¿Apocalipsis? ¿Qué viene ahora? Tenemos al Marco. Marco, ¿verdad? Marco. Marcos. Muy bien. Marcos. Exactamente. Entonces, a leer este libro, hermanos, léanlo por favor ahí en casa, porque necesito, eso es lo que mira, yo me esfuerzo harto por tratar de prepararles la clase, pero yo necesito que ustedes se esfuercen leyendo el libro del Evangelio, ¿no? En este caso de Marco. Parece que alguien tiene prendido ahí su micrófono. ¿Quién es? A ver. A lo mejor Antonio, ahí lo cerré. Ok. Entonces lean esto, ¿verdad? Son 16 capítulos, no van a demorar nada. Léanlo para que puedan llegar a la clase ya con algo más aprendido, porque ¿saben lo que va a suceder? El Señor me lo reveló. Si no leen el libro a la clase, después ya no lo leyeron y se quedaron atrás, ¿verdad? Así que hágalo, ¿verdad? Lea el texto, 16 capítulos, no se va a demorar nada. Yo creo que leen más en Facebook, en el Instagram, que lo que pueden leer en la Biblia. Así que cambiemos ese mal hábito y corrijámoslo. ¿Les parece o no? Amén. Dios nos va a ayudar. Vamos a orar entonces. Próxima semana y los quiero a todos con su texto leído. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de reunirnos a la luz de tu palabra. Gracias por este evangelio, Señor, que sin duda aporta mucho a nuestras vidas, porque aquí encontramos esta buena noticia que eres tú. Gracias, Señor, porque toda esa oscuridad que leíamos en el Antiguo Testamento, estos 400 años de silencio, en el Evangelio de Mateo podemos ver la fiesta en el cielo de que el Rey, el Mesías, ha llegado, Señor, la promesa. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de poder estudiar este hermoso Evangelio, este hermoso libro. Y gracias por la sabiduría de Mateo que dedicó con mucha delicadeza, Señor, en su escritura, el poder testificar a los judíos que Jesucristo, que tú, Señor, eres el Hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos. Nos vamos con una tarea de leer ahora el Evangelio de Marcos y bendícenos, Señor, para seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. Bendice a mis hermanos, a los que están acá conectados en la sala de Zoom, a aquellos que nos ven a través de las redes sociales, bendíceles grandemente y que estas clases sean de un aporte espiritual para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amado Dios. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.